Hola a todos, ¿cómo andan? Fran Castro de Mercados Trading. Hoy les traigo un nuevo video donde vamos a hablar sobre el trimestre de Grupo Financiero Galicia. Vamos a partir primero a ver unos aspectos interesantes desde el punto de vista de los fundamentos y luego vamos a ir directamente al gráfico. ¿Qué me interesa que analicemos aquí? En primer lugar, vamos a ver ciertos ratios que son muy interesantes. En primer lugar, partamos siempre de ver una comparativa trimestre contra el mismo trimestre del año anterior y luego una comparativa con el trimestre inmediato anterior. Bien, métricas que me parecen interesantes o indicadores que me parecen interesantes que siempre deben tener en cuenta. En primer lugar, lo que es el ROA. Fíjense que el ROA ha tenido un descenso muy interesante en este segundo trimestre del 2020 a comparación del primer trimestre y del segundo trimestre del 2019. 4.19 pasó del segundo trimestre del año pasado a 2.72 este segundo trimestre. Fíjense que veníamos de un primer trimestre del año de 4.44% de lo que es ROA. Obviamente, esto no es bueno. A ver, estos ratios ROA y ROE, lo que vamos a hacer posteriormente es compararlos con el ROA y el ROE de las otras instituciones financieras y también con un ROA o ROE promedio del sector. También podrían tener allí, a ver cuál ha sido el ROA o el ROE histórico y ver si estamos por debajo o por encima del histórico. Pero bueno, desde ya les digo que este descenso, que fíjense que si tomamos, obviamente tenemos que traer la película del cuarto trimestre del año 2019, pero se nota como el rendimiento sobre activos o sobre capital ha ido disminuyendo para lo que es Banco Galicia. Hasta el punto que, bueno, yo aquí obviamente tengo un machete, hasta el punto que nos hemos aproximado a lo que es el ROA del Grupo Superviel. Obviamente permanecemos por encima y el ROE también del Grupo Superviel. El ROA de Superviel es del 2%, el ROE de 14.4%. Algo que parecía totalmente impensado a lo que era a finales del año pasado. Bien, era muy difícil imaginar que Superviel se acercase a Grupo Financiero Galicia en cuanto a estas dos métricas. Posteriormente me interesa analizar esto, lo que es el ratio de eficiencia. Aquí lo que vamos a estar viendo es cuánto gasta el banco para obtener una unidad de ingreso. Esto es un aspecto interesante que vaya disminuyendo a medida de que se van gestando a lo largo del tiempo. Esa disminución tendremos que analizar posteriormente por qué se produce. Muchas veces se produce porque el crecimiento de los ingresos es más agresivo que el crecimiento de los gastos. Eso provoca que este ratio de eficiencia disminuya. Algo que sucedió, por ejemplo, en Banco o en Grupo Superviel en este trimestre. Igualmente, actualmente el ratio de eficiencia de Grupo Galicia se ubica dentro de los bancos de primera línea en el segundo lugar. Hay que ver cómo viene lo que es Banco Macro, pero se ubica por debajo de Grupo Superviel, de Banco Francés y de Banco Hipotecario. Posteriormente es interesante analizar este concepto, cómo es el ratio de calidad de cartera. Bien, aquí debemos ver lo siguiente: mientras más chiquito sea este ratio, mejor. Bien, obviamente que en este trimestre ustedes van a poder observar que en todos los bancos se ha existido una disminución de la morosidad. ¿Qué quiere decir? O ¿por qué se produce esa disminución de la morosidad? Porque tendríamos que pensar, pero ¿cómo? Si estamos en pandemia, gente que no tiene ingresos muy probablemente no podía pagar sus créditos, o las empresas que se fundieron, no pueden pagar los créditos. ¿Cómo pasó eso? Bueno, ha existido un cambio en la normativa o una flexibilización, por así decirlo, en la normativa
del Banco Central en cuanto a días para considerar el cambio de un perfil de cliente. Eso ha provocado que caiga, esa flexibilización ha provocado que sea o que haya caído el nivel de morosidad en el sector financiero. Bien, porque fíjense ustedes, si si la morosidad cae, ¿para qué voy a hacer previsiones? ¿Se entiende? Si lo que se pueden llegar a atrasar, luego posteriormente si no los cobro, bueno, es muy poco probable que no los cobre porque no creo que se atrasen, porque cada vez se atrasan menos. ¿Se entiende? Entonces, está bueno ver el por qué ha caído esa morosidad. Pero bueno, igualmente a pesar de esta flexibilización, es un ratio interesante, 3.54. Sepan que estamos por encima de Banco Francés. Banco Francés 1.56, el ratio de calidad de cartera. Y hay que ver cómo viene Banco Macro. Posteriormente me interesa ir a la parte de cobertura, que es este ratio que van a encontrar aquí. Previsiones sobre cartera irregular de préstamos. Obviamente, por todo este factor de la pandemia, el ratio de cobertura ha saltado en todos los bancos. Bien, digamos que de cierta manera el banco se prepara para lo peor. Entiéndalo medianamente de esa manera, obviamente visto desde el posible no cobro de las carteras irregulares. Fíjense que se ha saltado del 120,88% al 151,45%, ni hablar del segundo trimestre del 2019. Bien, por lo tanto, ROA y ROE van descendiendo a lo largo del tiempo. Nos acercamos a los de Grupo Superviel. Quiere decir, che, el banco no es lo que era antes. Bien, esa es la primera impresión que vamos a dar. Pero bueno, que también al menos el banco está, o le queda más en sus arcas de lo que le quedaba en el trimestre pasado. Bien, y lo leemos en base al ratio de eficiencia. Posteriormente lo que vamos a hacer es ver cómo le ha ido en su resultado trimestral. Recuerden que el Grupo Financiero Galicia no es solamente el banco. Bien, son estas participaciones que ven aquí. Obviamente, el grueso de los ingresos viene por el banco. Vamos a los resultados. Si vemos Grupo Financiero Galicia, tenemos que ver obviamente el resultado integral neto. A ver, o también podríamos estar analizando el resultado integral atribuible al Grupo Financiero Galicia en realidad. Bien, en donde ya se observan ciertas cosas que me parece interesantes comentarles. Fíjense que tenemos un incremento del resultado neto por intereses. Bien, si mal no recuerdo, esto no se vio en Banco Francés. Se lo estoy diciendo a memoria, pero esto no se dio en Banco Francés. Hubo una caída de los resultados netos por intereses. No sé si era Banco Francés o Grupo Superviel. Aquí hubo un incremento interesante y se ha mantenido lo que es el resultado neto por comisiones. Bien, la mayoría de los bancos, para que ustedes entiendan, su grueso viene por acá. Bien, fíjense que encontramos un ingreso operativo neto de 42.974 millones de pesos. Es un incremento del 6% contra el trimestre inmediato anterior. Y fíjense que se ubica por debajo de lo que es el segundo trimestre del 2019. El resultado operativo aquí sí se ve golpeado, tanto contra el trimestre anterior contra el segundo trimestre del 2019. Y diremos que gran parte de la culpa lo tiene esto: los otros gastos operativos. Aquí, dentro de otros gastos operativos, están metidas lo que son otras provisiones de lo que hablábamos anteriormente. No son los cargos por incobrabilidad que ven aquí, sino son otras provisiones que hace el banco ante posibles impactos negativos de la pandemia. Bien, entonces bueno, habría estado bueno evaluar qué hubiese pasado si estábamos en un contexto normal. Muy probablemente este resultado operativo se podría haber estado
comparando con el primer trimestre de este año. Bien, pero bueno, la realidad es que bajo las circunstancias actuales, el resultado operativo ha dado por debajo del primer trimestre y del segundo trimestre del 2019. Posteriormente vamos directamente a lo que es el resultado integral atribuido al Grupo Financiero Galicia. Aquí hemos observado lo que es un incremento del 15% con respecto al primer trimestre de este año y una caída del 25% con respecto al segundo trimestre del 2019. Si vemos así lo que es la película, podríamos decir, obviamente es el análisis esto en conjunto con lo que les mostré por acá, con esto en conjunto, que hoy el banco antes gozaba una posición, digamos, cómoda, estaba siempre peleando entre el segundo puesto, estaba peleando, mejor dicho, el segundo puesto con Banco Francés. Banco Macro siempre fue el indiscutido dentro de esta pelea de los bancos de primera línea, pero hoy ha perdido esa postura fuerte que tenía hasta fines del año pasado. Ha perdido terreno con respecto a lo que era Grupo Superviel, que Grupo Superviel siempre iba peleando contra Banco Hipotecario dentro de los últimos puestos. Por lo cual, el banco no es lo mismo a lo que era antes. O sea, esto nos permite a nosotros reafirmar, y ahora sí saltamos al gráfico, que es muy difícil llegar a observar que Grupo Financiero Galicia tal vez se ubique a valores prepaso. Bien, desde los fundamentos no debería llegar, obviamente, salvo que haya un cambio de contexto, un cambio de política, etcétera, que haga que el banco vuelva a tener esa posición que tenía antes. Pero hoy por hoy está peleando contra un banco que era Grupo Superviel, que en su momento, vamos a decirlo así, no le hacía ni cosquillas. Bien, obviamente las estructuras son distintas, los tamaños son distintos, pero en cuanto a niveles de retorno, Grupo Superviel ha mejorado bastante y Grupo Galicia ha retrocedido bastante, lo cual los ha puesto en un plano de cierta igualdad. Ni hablar de Francés. Francés prácticamente ya hoy se ubica, salvo por lo que es el ratio de calidad de cartera, por debajo de Grupo Superviel. Obviamente el ratio de eficiencia también está por debajo de lo de Francés, pero ya ROE está rindiendo menos que Grupo Superviel. Entonces, esa es mi conclusión desde los fundamentos. Desde lo técnico nos encontramos en una etapa muy interesante. Fíjense que, bueno, esta es la zona que les mostraba. Fíjense que hay un incremento, un descenso progresivo del volumen. Y creo que aquí está la clave de la cuestión. Para mí, lo que es sector Argentina está para rebotar. Bien, el tema es en el momento del rebote. Bajo mi punto de vista, se podría probar un trade con un stop debajo de aquí y buscando, a partir de lo que es hoy, un rebote o hacia la media móvil de 200 o en su defecto hacia esta directriz o línea de tendencia alcista. ¿Qué sería lo mejor para asegurarnos el rebote? Esperar a que RSI se sobrevenda. Porque si tomamos este contexto, la sobreventa en RSI nos va a indicar que esta corrección que se ha dado aquí finaliza y que ya el papel está en condiciones para rebotar. Obviamente luego deberemos ver si en ese rebote el máximo que se registra es superior al anterior. Si no es superior al anterior, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado, porque tal vez la estructura que teníamos, esto es la estructura, digamos, con la pandemia incluida, porque recuerden que el conjunto de lo que ha sido la primera etapa del gobierno actual, más la pandemia, ha hecho que el papel toque estos mínimos de $5.66 y luego recupere. Pero esa estructura podría ponerse en jaque si el rebote que se produce no logra superar los máximos de los $15. Así que es un papel muy interesante. Hay que estar buscando el timing necesario para ingresar al rebote, que de hecho se va a dar, pero por ahora no le veo el potencial que tenía
previo a las PASO del año pasado. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este video, bastante extenso por cierto. En la próxima vamos a hacerlo más corto. Pero cualquier duda o sugerencia pueden comentarlo. Saludos.